Bienvenidas y bienvenidos a Plataforma en esta noche de jueves 19 de marzo del año 2020. Oficialmente tenemos el primer caso de COVID-19 confirmado en nuestro país. Anoche estaba preparando este programa, tomando algunos apuntes, revisando algunas estadísticas. Estaba a la espera de la cadena nacional del presidente de la República y todos esperábamos que en ningún momento de su intervención apareciera la noticia de que habían casos confirmados, pero terminó siendo así. Minutos antes Nicaragua había confirmado también su primer caso de COVID-19 y esto significa que los países de la región que no tenían casos, ahora sí tienen casos confirmados. El presidente inició con esas palabras que básicamente no queríamos escuchar, aunque estábamos muy conscientes de que era casi inevitable de que el COVID-19 llegara a nuestro país. Quizás lo que queríamos era que esta noticia se prolongara el mayor tiempo posible, pero ni modo, tuvo que pasar y ahora hay que enfrentar esta situación. ¿Qué pasó por la mente de ustedes? Por lo menos por la mía, bueno, pasaron muchísimas cosas. Hubo quizá un bajón anímico, sí, porque implicaba ponerse ya de frente ante una enfermedad que ha demostrado que tiene la capacidad de poner a los sistemas de salud de países de primer mundo en situaciones muy complicadas. Y nosotros, conscientes de nuestro grave problema de salud pública, también tenemos que tener mucha preocupación, pero no es un momento para lamentarnos, no es un momento para llorar, no es un momento para generar miedo y tampoco es un momento para permitir que el pánico se apodere de nosotros. Es un momento para poner las cosas sobre la mesa en su debido lugar y decir, muy bien, hay una pandemia a nivel mundial, sí. Hay recomendaciones de las autoridades que pueden ayudarnos a reducir o minimizar esa curva de contagio que explicaba el otro día el presidente en una conferencia de prensa, tomando medidas básicas. ¿Hay responsabilidades de las autoridades? Por supuesto que sí, y creo que están haciendo un buen trabajo. Hay responsabilidades individuales, ineludibles, necesarias, urgentes, en la casa, en los centros de trabajo. Si todavía nosotros no podemos irnos a descansar, hay medidas sanitarias que debemos tomar, sí o sí. Aquí no hay que andar vacilando con esto. Es hora de asumir entonces estas responsabilidades individuales, el lavado de manos, desinfectar los lugares en los que estamos, evitar los saludos de mano, de besos, los abrazos en la medida de lo posible. Es que estamos ante un escenario nunca antes visto, pero esto no es motivo para ponernos a llorar. La humanidad ha tenido que pasar por momentos difíciles. Hemos visto cómo los medios hacen recordatorio de otros episodios complicados para la humanidad, de otras pandemias, y siempre logramos salir. El punto es, ¿de qué manera vamos a salir de esta crisis, de esta pandemia? ¿Qué lecciones vamos a aprender? ¿Qué lecciones tiene que tomar el mundo hoy día? En el programa del martes, aquí en Plataforma, el maestro Dagoberto Gutiérrez nos dio una cátedra sobre cómo se pone en cuestión el sistema capitalista, cómo el sistema capitalista ahora está en el banquillo de los acusados y cómo muestra sus fragilidades respecto de la garantía de derechos fundamentales para las personas. Esta es una primera lección. Este mito de que el mercado resuelve las cosas, de que hay que debilitar el Estado para que el mercado sea el que actúe, esto vuelve a ponerse otra vez en entredicho. Y volvemos a reiterar la necesidad de mayor inversión pública en los sistemas de salud. Necesitamos un sistema de salud pública que atienda desde las etapas más básicas hasta los cuadros más complicados de forma gratuita, porque la salud pública es un derecho fundamental y no debe verse desde ningún punto de vista admisible como una mercancía. Es un primer punto que nos queda. Ya habrá tiempo para reflexionar si
el coronavirus es producto de una confabulación a nivel mundial, si hay teorías de la conspiración, si hay intereses de gobiernos poderosos, de superpotencias en este tema, ya vamos a tener tiempo para eso. Pero hoy lo que se necesita es que todos asumamos las responsabilidades que nos es necesario asumir en este momento. Toda nuestra concentración, todo nuestro pensamiento debe estar en evitar que el contagio sea de forma masiva. ¿Cómo hacerlo? Bueno, anoche, después de que el presidente de la República anunció el primer caso, se comenzaron a llenar nuevamente los supermercados, con filas de personas generando aglomeración. Mientras se criticaba, mientras se cargaba contra el primer ciudadano al que se le detectó el COVID-19, había gente ahí actuando con irresponsabilidad también. Y uno comprende la preocupación, desde luego que sí. Y uno comprende que los escenarios previsibles no pueden ser muy alentadores, es cierto. Pero esto demuestra que estamos siendo víctimas del pánico, víctimas del miedo. Como decía Eduardo Galeano, el miedo manda. Y no hay mejor forma de hacer que la gente se mueva para adquirir productos o para hacer ciertas cosas que el miedo mismo. El miedo como mecanismo de defensa que tenemos ante eventuales amenazas es una cosa muy valiosa, por supuesto, en nuestra supervivencia. Pero el miedo como herramienta de sectores poderosos también es muy eficaz y tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Esto no significa no darle la justa dimensión que requiere el tema del COVID-19. No estamos diciendo en absoluto eso. Estamos diciendo que es un problema grave, por supuesto que es un problema grave, que debe asumirse con todas las responsabilidades. También eso es cierto. Pero no podemos ser víctimas del pánico. No podemos ponernos en los peores escenarios posibles porque vamos a terminar generando más problemas de los que la naturaleza misma de la enfermedad puede generar. Ayer hubo una buena noticia, por ejemplo, en Wuhan, que es el epicentro de esta pandemia, en la provincia de Hubei, en China, se celebraba el primer día sin nuevos casos de COVID-19. ¿Qué nos dice esto? Que no todo está perdido, que las cosas, si se hacen bien, pueden llevarnos a un mejor escenario. Esto significa poner toda la institucionalidad del servicio de esta crisis, todo lo que demanda esta crisis, y entender que tenemos responsabilidades muy básicas. No salga de casa si no es necesario salir de casa. Desinfecte los lugares en donde está, siga las recomendaciones, propiciemos un aislamiento social lo más que se pueda. Hay que proteger a los grupos más vulnerables, que son los adultos mayores. Esta es otra gran lección que nos queda. ¿Cómo vemos como sociedad a nuestros adultos mayores? ¿En qué lugar los tenemos? ¿Qué tanto los cuidamos? ¿Qué tanto les devolvemos lo mucho que han entregado a la sociedad en toda su vida? Recientemente participaba como moderador de un conversatorio del Consejo Nacional Hispano del Adulto Mayor de Estados Unidos, reflexionando con diferentes actores de la vida nacional en un hotel de esta capital sobre la situación de los adultos mayores. Las estadísticas son devastadoras. El número de personas adultas mayores que están abandonados, sin nadie que vele, la ausencia de políticas públicas para atender a este sector, la misma estigmatización de los adultos mayores como una población no útil para la sociedad, todas esas cosas se ponen de relieve en esta coyuntura también. Porque mientras nosotros desde un medio de comunicación podemos decir muy fácilmente no salga de casa si no necesita hacerlo, hay personas que hoy mismo tuvieron que salir temprano de su casa a vender productos al mercado o a vender productos a una esquina. Porque este país, porque este Estado, porque los políticos de este país le han fallado a los adultos mayores. Porque no tenemos un sistema de previsión social que responda a las necesidades de esta gente y que le garantice los derechos que por Constitución
deben garantizárseles, como es el derecho a la previsión social, por ejemplo. La gente que trabajó toda su vida, a lo mejor en el sector informal, y que no pudo cotizar, porque tenemos un sistema previsional privatizado. Y no hay un Estado que responda ante la necesidad de esta gente. Esa es otra cosa que nos vuelve a interpelar, que nos vuelve a cuestionar como sociedad, cómo entendemos a nuestros adultos mayores. En la experiencia de otros países, de Asia, por ejemplo, en donde al adulto mayor se le da una importancia bastante particular, se entiende a estos grupos como portadores de una gran sabiduría, de gente que puede acompañarnos en los procesos de transformación y que su experiencia, en conjunto con la fuerza de la juventud, pueden lograr grandes transformaciones en la sociedad. Dichosos aquellos que tienen a su mamá, a su papá, a sus abuelitos, a sus bisabuelos, y los pueden cuidar en esta crisis. Pero ¿qué hay de aquellas personas que tienen años viviendo en la calle o estando en hogares de ancianos? ¿Qué hay de toda esa gente? ¿Quién responde por toda esta gente? Esta coyuntura nos vuelve a interpelar sobre ese punto. Las lecciones que quedan son variadas. Resultó curioso anoche observar cómo, ante el anuncio del presidente de que había un caso confirmado de COVID-19, las redes sociales se cargan de odio en contra del primer ciudadano al que se le ha detectado el virus. Y aunque es evidente que se vuelve a poner de manifiesto la cultura de la irresponsabilidad de los salvadoreños, no ganamos nada con generar el odio hacia esa persona, porque el virus inevitablemente iba a entrar a nuestro país. Fue de esa manera, qué lástima, pero pudo ser de otras 1000 maneras, y no ganamos nada con generar odio. Hay personas que estaban pidiendo, youtubers irresponsables, por ejemplo, pidiendo al gobierno que dé los nombres y que muestre los rostros de las personas. ¿Y eso para qué? ¿Qué se pretende hacer con eso? Eso no contribuye absolutamente en nada. Esta gente que tiene gran poder de convocatoria en sus canales de YouTube debería propiciar programas con mayor responsabilidad, porque son los programas que la gente está consumiendo. Entonces, ante una audiencia muy amplia, también así es la gran responsabilidad que se adquiere, ¿no? Dejar de estar difundiendo información falsa, animando a cuestiones que no contribuyen en nada. Eso no ayuda porque lo que importa ahora es entender que si no asumimos la responsabilidad particular, nos puede ir muy mal, Si el miedo es lo que nos gana, entonces podemos prever un escenario más complicado del que la misma naturaleza de la enfermedad puede propiciar. Pero si miramos a las cosas en su debido color, con sus debidos tonos, con toda la información seria que está disponible, podemos salir bien librados de esto. Y aquí hay un llamado para corroborar aquellos medios de comunicación de los que estamos adquiriendo la información. No puede ser que haya gente sin escrúpulos que publique una noticia falsa, que la difunda en redes sociales y que cree mucha alarma. Porque si bien hay gente que puede, al recibir un mensaje, identificar que se trata de una noticia falsa, hay otro gran sector de la población que se va a quedar con esa versión. Y que esa versión la va a andar contando, la va a andar diciendo, va a andar asustando a su familia. Y con eso no ganamos absolutamente nada. Me parece muy valioso el llamado de los funcionarios de gobierno, de los actores políticos de nuestro país, de los líderes religiosos de diferente índole, a escuchar la versión oficial, quedarnos con eso y consumir medios responsables. Hoy se inaugura aquí en TVX a las 8 de la noche, me parece, el programa donde Julio va a analizar todo lo que está pasando con el tema del coronavirus. Esto significa una oportunidad importante para recopilar información, ponerla en pantalla
y cumplir con esto que la UNESCO encarga a los medios de comunicación, ¿no? Educar a la gente. En un momento de crisis, los medios de comunicación no pueden ser grandes altavoces difundiendo el miedo, el espanto, el terror. Y está pasando con grandes medios de comunicación en nuestro país, que están utilizando sus pantallas para difundir los casos o las cosas más horrorosas del mundo. Lo cual no significa ocultar la realidad, por supuesto, no estamos diciendo eso. Pero sobreponer el miedo por encima de todo lo demás no es un buen camino. El planeta está descansando, sí, hemos visto imágenes de cómo se reduce el nivel de contaminación en algunas ciudades importantes del mundo. Esto nos vuelve a poner en evidencia que nosotros como seres humanos también somos un problema en sí mismo para el planeta entero, del nivel de contaminación que generamos, de creer que este planeta está para el servicio exclusivo de la humanidad, olvidándonos del respeto de las otras especies, de la flora, de la fauna, y comprendiéndonos como los amos y señores del universo. De esta crisis vamos a salir, sí, vamos a salir hasta más humildes. Vamos a salir con un sentido más crítico de las cosas. Vamos a salir, sí, con algunos costos, sí, varios costos quizás. Y el costo económico quizás sea el más palpable, pero no se trata solo de eso. No se trata solo de cuánto se va a perder el país o cuánto van a perder los empresarios, sino se trata de que un tema como este debe despertar la solidaridad entre nosotros. Debemos comprendernos como hermanos, debemos auxiliarnos, apoyarnos, echarnos la mano y comprender que el mundo ha pasado por diferentes etapas complicadas, pero este no es ni el fin del planeta ni el fin de la humanidad. Es un momento de gran dificultad, eso sí, pero a grandes dificultades, grandes responsabilidades también. Y ese tiene que ser el llamado. Nosotros queremos ser muy responsables desde acá, desde TVX, porque tenemos esta capacidad de llegar hasta donde ustedes se encuentran. Pero también hay una responsabilidad de cada persona que tiene una cuenta en Twitter, una cuenta en Facebook, de los youtubers que pueden generar mucha información valiosa, pero que en algunas ocasiones están generando cualquier cantidad de cosas falsas, manipuladas. No podemos seguir permitiendo eso. Hay que poner la mirada en lo público, hay que poner la mirada en la necesidad de fortalecer nuestro sistema de salud, de garantizar mayores derechos para las personas. Y aprovechemos el tiempo para leer. Si vamos a estar en la casa, ahí seguramente tenemos libros en físico tal vez, o tenemos libros digitales. Es importante también lo que han hecho algunas compañías de cable de habilitar los servicios premium para que las personas se queden viendo películas en la casa. Pues sí, es un momento, como dijo el maestro Dagoberto Gutiérrez, para encontrarnos nuevamente como familia, para propiciar toda esa conversación, todo ese diálogo, toda esa comprensión como grupos familiares que no hemos podido hacer durante mucho tiempo, porque básicamente la epidemia está provocando también como una reducción de las revoluciones en el estilo de vida que hemos llevado. Este estilo de vida acelerado, este estilo de vida que nos lleva a dormir pocas horas, a estar pendientes siempre de las redes sociales, un estilo de vida en el que uno no entiende para dónde corre todo el mundo, hacia dónde corre todo el mundo. Pues es un momento para respirar, para tomarnos las cosas con calma, para reflexionar sobre nuestros proyectos personales, nuestros proyectos de país y para pensar que vamos a salir de esto, evidentemente. Esta tiene que ser una voz de esperanza, tiene que ser una voz que aliente a la solidaridad, a la responsabilidad, no al miedo, no a las campañas de terror, no a las noticias falsas, sí al amor, sí a la solidaridad, sí a la comprensión, y nos va a ir bien. Si hacemos estas cosas, pues nos va a ir mucho mejor. Hay que acatar las recomendaciones de las autoridades y hay que estar pendientes de este canal que va a comenzar a generar mucho contenido al respecto del coronavirus para informarnos, porque a esta epidemia la vencemos con información,
con solidaridad y con mucho cuidado. Un abrazo para todos.